Por si hay alguien que se acaba de incorporar, soy Merche Alonso, del Servicio de Capacitación Agraria de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias. Mientras se conecta José, que es el ponente de hoy, que ha tenido un pequeño contratiempo, pues les hago un pequeño repaso de todas las cuestiones que me han ido preguntando. Primero recordarles que esto es un proyecto Interreg-MAC, que colaboran tanto el CSIC a través de DIMNIA, la Universidad de Las Palmas, la Dirección General de Agricultura, el Cabildo de La Palma, el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Madeira. Un especial saludo a las personas que se conectan desde nuestras islas hermanas, y que este proyecto para mejorar la viticultura en la Macaronesia, ¿de acuerdo? Recordarles que todas las personas han tenido que hacer una inscripción a través... La sede ya se cerró porque era hasta el 15, pero si alguien no ha formalizado su inscripción o la hizo por algún método que no nos ha llegado, que se pongan en contacto con Mariluz, la compañera, para que le envíen el formulario en formato digital, lo cumplimenten y nos lo envíen para que tengan acceso al Moodle. En la plataforma Moodle tienen todas las ponencias en PDF, pero es ahí además donde les vamos a colgar el examen, ¿vale? El examen va a ser muy facilito, como les dijo José el primer día, preguntas tipo test con 3 opciones, de la cual una sola es verdadera. 25 preguntitas, les daremos tiempo a partir del viernes, que es cuando termina el seminario, y tendrán todo el fin de semana, incluso el lunes, para hacerlo. Hay 2 intentos, ¿vale? O sea, leanme las preguntas, tómense su tiempo, tendrán 40 minutos y si fallan en que no han superado el examen, lo repiten. Las personas que no hayan hecho esta inscripción y no tengan acceso a Moodle no podrán hacer el examen, entonces no podrán obtener el diploma, ¿vale? Ahora les voy a escribir la dirección de correo de mi compañera por si alguien cree que no ha hecho esto bien o que no le ha llegado el acceso a la plataforma Moodle, pues que nos lo comunique. En Moodle también hemos abierto foros porque, como saben, estamos dejando 10 minutitos de cada ponencia para que cada ponente les pueda responder en directo, pero si luego al leer los apuntes o al ver las ponencias después tienen alguna duda, pueden ponerlo en los foros, lo que la respuesta no va a ser inmediata porque, como les estamos diciendo, pues es profesorado de las escuelas de capacitación agraria, personal de la Dirección de Agricultura, los compañeros del CSIC que están en proyectos, el profesorado de Las Palmas que está dando clase, entonces se responderán cuando se pueda, pero no en el momento, ¿de acuerdo? Otra cosa que están preguntando bastante es la grabación de las ponencias. Las estamos grabando y la idea es subirlas a un canal de YouTube para que puedan escucharlas, porque la plataforma Moodle no nos permite, por el peso de las ponencias, subir las grabaciones, ¿vale? Desde que sepamos en qué canal van a estar y todo, se lo haremos saber, porque nuestra idea es también dejar unos días abierta la plataforma Moodle, aunque ya les examen una vez que pase el plazo no se puede hacer, pero que ustedes puedan seguir descargándose las ponencias, viéndolas otra vez, si hay alguna cuestión más que resolver. O sea, no se va a cerrar el lunes la plataforma, por lo que si hay que enviarles cualquier otro mensaje o lo que sea, pues les mantendremos ahí informados, ¿de acuerdo? Si alguien, haremos como los otros días, cuando termine José. Vale, veo que algunos, sí. Me estáis diciendo el examen lo vamos a poner disponible varios días, ¿vale? Desde el viernes por la noche, que termina ya por la tarde, a las 6 terminamos, lo van a tener disponible, porque si alguien tiene algún problema de conexión, de luz, de lo que sea, que no sea solo un día, ¿vale? Que tengan, además, ya como les digo, tienen 2 oportunidades, entonces van a tener todo el fin de semana. Y sí, es a través de la plataforma Moodle. Les voy a poner el correo de mi compañera. Entonces, todas las personas que hayan tenido problema con la inscripción y que no les ha llegado el correo de bienvenida a la plataforma Moodle con las claves para poder acceder a las ponencias y al examen, le mandan un correo a esta compañera, ¿vale? El correo está ahí, mperdiae@gobiernodecanarias.org, con el asunto inscripción apogeo. Y pues ya le dicen si es que
si fue que la hicieron telemática, muchas personas que la hicieron telemática a lo mejor no pulsan el botón de presentar, complementan todo pero no dan a presentar, entonces no nos llega esa solicitud. Entonces, si se la descargaron y tienen el comprobante o lo que sea, pues se lo mandan a Mariluz. Si ni siquiera lo pudieron inscribirse porque ha habido personas, yo creo que las menos, que han ido a lo mejor a algún ayuntamiento o algo, no les había llegado, pues le piden a Mariluz el formulario. Vale, pues ya tenemos aquí a José Hola, López. ¿qué tal? ¿Qué tal? No me había dado tiempo a presentarte, te presentas tú ya solo porque les estaba hablando de incidencias. ¿Sí? Vale. Sí, Pues yo mismo, no hay problema. Perfecto, ya está grabando, pues me apago el micrófono, José. Vale, bueno, lo primero pedir disculpas, creo que no me he retrasado mucho, no sé ni qué hora es, pero el caso es que cuando las cosas salen mal pueden salir peor. Y se me han unido varias cosas, tenía una reunión a las 12 que iba a acabar a las 2, no acabó a las 2, acabó a las 3:30, llegué a mi despacho con el portátil y no tenía el micrófono para conectarme, tuve que venir a casa corriendo, pero bueno, han sido solo un retraso de 4 minutos y tampoco creo que sea tan grave. Yo por lo general suelo ser muy puntual, pido disculpas si no ha sido el caso por estos 4 minutos. Bien, yo sí me gustaría presentarme, ¿no? Porque hay una cosa que creo que es interesante que sepan y es la siguiente. Yo soy físico, yo hice física electrónica y es interesante que eso lo comente porque mi conocimiento de agricultura es prácticamente nulo. ¿Eso significa que no puedo trabajar con agricultores o que no puedo trabajar en temas de agricultura? No, como tampoco significa que un agricultor no pueda trabajar con gente relacionada con tecnología. De hecho, de lo que va esta charla de 1 hora que les voy a dar y las que viene de 5 a 6 y la de mañana de 4 a 5, están relacionadas de qué forma podemos interactuar la gente que está más relacionada con ingeniería agrícola o la gente más relacionada con temas del cultivo del campo, pues de viñedos o de cualquier otro tipo de cultura, de esto de agricultura, con gente más relacionada con ingeniería, con tecnologías, con sensores, con cámaras, etcétera, etcétera. De eso es de lo que va la agricultura de precisión. Entonces, lo que voy a hacer es, como voy a poner una serie de transparencias sobre las que voy a escribir encima de ellas, yo lo que voy a hacer es, voy a eliminar mi vídeo, porque voy a poner ahora la pantalla mirando hacia el techo para poder escribir, a ver si puedo eliminarlo, y voy a compartir pantalla además, ¿no? Entonces detengo el vídeo, voy a compartir pantalla, a ver, pantalla, iniciar transmisión. Vale, creo que ahora se está transmitiendo y voy a abrir la presentación que quería hacerles a ustedes, que es esta de aquí. Vale, bien, entonces estoy ahora ya colocando el tablet de forma que pueda escribir sobre mis transparencias. Bien, entonces lo que voy a empezar es un nuevo bloque. Hasta ahora hemos visto durante el lunes y el martes el primer bloque de este seminario, el más relacionado con temas de viticultura, ¿no? Y ahora empieza un segundo bloque que es el relacionado con agricultura de precisión, que consta de 3 horas, o lo que es lo mismo, de 3 módulos. El primer módulo es el que voy a impartir yo durante esta hora, que sería un módulo que lo hemos denominado Introducción a la Agricultura de Precisión. Luego, de 5 a 6, participarán Raúl y Alejandro, que ya los presentaré luego, ¿no? Que ya hablarán de otro tema distinto también relacionado con la agricultura de precisión. Y este bloque terminará mañana con otra charla de 4 a 5 que dará Pablo Horstrand. Todos ellos pues, trabajan conmigo en el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, que es un instituto de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver durante los próximos, no sé, 40, 45 minutos? Para dejar un poco de tiempo para preguntas. Por cierto, si alguien tiene preguntas, puede irlas mandando por un chat que hay en esta aplicación, en la aplicación de Zoom. Y luego al final, no sé si Mercedes o alguna otra persona me puede ir diciendo algunas preguntas hasta completar la hora, hasta las 5 que entraría luego Raúl y Alejandro. Entonces, lo que vamos a ver por un lado es, de forma muy básica y sencilla, de qué va esto de la agricultura de precisión. O sea, ¿qué es la agricultura de precisión? ¿En qué nos puede influir en nuestra vida como agricultores o como ingenieros agrónomos, ¿no? o como bodegueros o como viticultores, ¿no? Y cuáles pueden ser los beneficios que podemos obtener de ella. En segundo lugar, vamos a ver de forma muy rápida y muy resumida, de hecho creo que era una transparencia nada más la que tengo preparada para esto, es
cómo se utiliza la agricultura de precisión a través de un proceso mediante el cual vamos a tomar decisiones. Va a ser algo muy sencillo, muy rápido, ¿no? Y luego ya en el tercer punto nos vamos a parar un poquito más y vamos a ver cuáles son las tecnologías que se suelen utilizar a la hora de aplicar agricultura de precisión en nuestros cultivos. Y por último terminaré poniendo algunos ejemplos reales de algunas bodegas que existen en España, ¿no? Que hacen uso de este tipo de tecnologías, incluso con algunos números de qué beneficios han obtenido aplicando las tecnologías que vamos a un poco a comentar aquí. Bien, en primer lugar, ¿por qué surge la agricultura de precisión? ¿O por qué entré yo también a trabajar en agricultura de precisión? Bueno, yo empecé en todo esto hace ya unos 6 años o algo así. Hasta entonces mi investigación venía principalmente relacionada con temas de procesamiento de imágenes, diseño de chips para hacer temas de electrónica, de procesar imágenes, etcétera, ¿no? Pero hace unos 6 años, 7 años, tuve la oportunidad de participar en un proyecto europeo, del cual comentaré un poquito después, ¿no? En el cual intenté meter la pata en desarrollar una serie de tecnologías de cámaras y de drones que permitieran pues poder desde 60, 70, 100 metros de altura poder monitorizar el estado de salud de los cultivos. Eso para mí era importante porque ya había leído anteriormente que el crecimiento de la población mundial, que principalmente pasará los 9.000 millones de habitantes en el año 2050, pues podía crear problemas si no ayudábamos un poquito a que los métodos de cultivo fueran más productivos, ¿no? Así que, un poco trabajando en ese tema desde hace 6 años, pues una de las cosas que he visto es que la utilización de tecnologías como las que voy a presentar aquí surgen como una necesidad para lo que es la agricultura del siglo XXI y de hecho lo que va a hacer es cambiar la forma en la que cultivamos nuestras tierras. Una de las conclusiones que voy a adelantar y que voy a decir al final es que tenemos dos opciones, o seguir trabajando en nuestros campos como lo estamos haciendo hasta ahora, lo cual es una opción perfecta, quien quiera pues puede seguir, si le va bien, estupendo, pero hay otra segunda opción que es engancharnos un poquito al uso de tecnologías como las que voy a comentar aquí. De igual forma que hace tiempo nos enganchamos a usar un tractor y anteriormente a utilizar pues animales para ayudarnos a arar la tierra y cosas por el estilo. Entonces tenemos dos opciones, o nos enganchamos a esta ola que viene ahora, que es el uso de tecnología para ayudarnos a cultivar y a producir, o bueno, nos vamos a quedar un poco retrasados, ¿no? ¿Significa eso que la tecnología va a decidir lo que tenemos que hacer con nuestros cultivos? No. Eso lo que significa es que vamos a seguir siendo nosotros los agricultores los que tomemos las decisiones finales, pero estas tecnologías nos van a ayudar en la toma de esas decisiones. O sea, no tenemos que ver la tecnología como un enemigo, sino que lo tenemos que ver como un aliado que nos ayuda a la hora de tomar una serie de decisiones sobre qué hacer con nuestros cultivos, ¿no? Bien, entonces tenemos un desafío para los próximos 30 años, que es aumentar la producción en un 70% si queremos llegar a alimentar o a seguir dando suministros, ¿no? A las 9.000 millones de personas, que es lo que viene aquí apuntado, ¿no? Que vamos a tener en el año, aproximadamente en el año 2050, seguramente serán incluso más. Estamos ahora más o menos en esta zona de aquí, que estamos en torno a los 7.500 millones de habitantes, ¿no? Bueno, pues en los próximos 30 años vamos a subir a los 9.500 millones de habitantes y para eso necesitamos, pues, con menos recursos y con menos tierras y seguramente con menos personal, porque hay mucha gente que está yéndose desde el campo hacia la ciudad, pues tenemos que ver cómo la tecnología nos puede ayudar para producir toda esa cantidad de alimentos que tenemos que producir para alimentar a toda esta gente. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿de qué forma podemos contribuir a alimentar a toda esta población? Teniendo en cuenta, sobre todo, que hay un aumento escaso en el rendimiento y también una disminución del suelo agrícola. Esa es la primera pregunta que nos podríamos hacer, que evidentemente da pie a hacer uso de estas tecnologías que voy a comentar durante esta presentación. Bien. Además de ese problema en la disminución de tierras que se dedican al cultivo, nos podemos encontrar con varios problemas más. Por un lado, ya comenté que hay un éxodo de personas desde áreas rurales a ciudades, con lo cual el sector agrícola está perdiendo personal
y es importante, muy importante ese personal, pues para seguir trabajando las tierras, ¿no? El cambio climático es también una amenaza que tenemos que tener cuidado porque nos dificulta las predicciones que hagamos de nuestra producción, esos cambios climáticos. Y luego hay un tema también muy importante que es la escasez de agua, sobre todo aquí en las Islas Canarias, pues el agua es un bien muy preciado y necesario también, evidentemente, para el cultivo pues de muchos productos en el campo, ¿no? De hecho, si miramos este dibujo que he cogido de Naciones Unidas, ¿no? Pues un poco nos hacemos una idea de la cantidad de agua que necesitamos para producir, no solo en temas agrícolas, sino en temas ganaderos también. Entonces, si vemos, por ejemplo, vemos que para producir 1 kilo de carne de ternera, hacen falta 15.000 litros de agua. Yo cuando he visto transparencia por primera vez, me pareció imposible, pero el caso es que es así. O sea, para producir 1 kilo de cerdo, de carne de cerdo, hacen falta 6.000 litros de agua. Para el pollo, 4.300 para producir 1 kilo de pollo. Pero si nos vamos luego a temas más relacionados con la agricultura, para producir una lechuga nos hacen falta 13 litros de agua. Para producir, por ejemplo, una manzana, 70 litros de agua, ¿no? Si nos vamos luego a cereales, pues para producir medio kilo de trigo, 500 litros de agua. O sea, es una cantidad de agua increíble la que necesitamos cada vez que queramos producir una cosa de esta. Y por lo tanto tenemos que cuidar ese bien. La cantidad de agua que se precisa en un viñedo, si hablamos también de uvas, ¿no? Pues depende también de muchos factores. Depende, por un lado, depende del tipo a ver si lo pongo aquí. Depende del tipo de uva que vayamos a utilizar. Vamos a ponerlo aquí, tipo de uva. Según el tipo de uva, pues necesitaremos más agua o menos agua. Depende también del tipo de terreno en el que estén plantados esos viñedos. Terreno. Depende también, bueno, de la temperatura que tengamos en esos terrenos. Y evidentemente la temperatura depende también, no es lo mismo la temperatura en un sitio como Canarias que en un sitio pues, como en Galicia, por ejemplo, ¿no? O como en el norte o en Francia, por ejemplo, ¿no? Que también se cultiva bastante uva, ¿no? Depende también de la iluminación del sol, ¿no? La temperatura, ¿no? Depende también de la densidad de la densidad de plantación que tengamos de los viñedos, ¿no? De la densidad de plantación, efectivamente. ¿Mm? Depende también de la fertilización o de la deficiencia de nutrientes minerales que tenga nuestro cultivo. Vamos a ponerlo como fertilización. En fin, vemos que en esta transparencia lo que tenemos es la importancia que tiene el agua para poder cultivar determinadas frutas, verduras, legumbres, etcétera, ¿no? Y por lo tanto el cuidado que tenemos que tener para ahorrar agua al máximo posible y algunas características que tenemos que tener en cuenta además sobre el gasto de agua que tenemos que realizar en los viñedos según el tipo de uva, según el terreno, según la temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, también para poner un número adicional, por ejemplo, para crear 1 kilo de uvas, esto es un número que he buscado por internet porque ya digo que yo no soy experto ni en viticultura ni en agricultura en general, pues hacen falta del orden de 300 litros de agua para generar 1 litro de uva. Entonces, lo que quiero decir con toda esta transparencia es que debemos tener mucho cuidado con ahorrar al máximo ahorrar al máximo el agua y optimizar ese recurso, en primer lugar, porque es un bien preciado que evidentemente es escaso, y en segundo lugar, porque las cantidades de agua que son necesarias para todos estos temas pues son bastante grandes, ¿no? Bueno, aquí simplemente he puesto una transparencia que igual no tenía que haberla puesto porque tampoco es que sea parte de este tema, ¿no? Pero simplemente para señalar que España es uno de los mayores productores de vino del mundo, ¿no? Está aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Y como tal, pues el agua para los viñedos, pues doblemente importante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el agua si queremos seguir produciendo estas cantidades de viñedos, ¿no? de uvas, ¿no? Así pues, digamos que la conclusión que saco de todo esto que he dicho hasta ahora es que
necesitamos producir más y mejor. Eso por un lado, pero hay que hacerlo de forma racional, hay que hacerlo de forma inteligente y con un uso adecuado de los recursos, como por ejemplo el agua, ¿no? Y de forma sostenible. Y para esto han surgido distintos tipos de innovaciones o revoluciones en lo que es la agricultura, ¿no? La primera fue el hacer uso de animales como herramientas de trabajo para las tierras, ¿no? La segunda fue el introducir maquinaria agrícola y productos químicos. Y la tercera, que es en la que estamos ahora mismo, es la de introducir tecnologías de la información. Eso es lo que se suele llamar las TICs, ¿no? Tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto en algunos sitios lo podrán ver también de otra forma distinta y es, por un lado, está la agricultura 1.0, que esa sería la mecanización y el uso de máquinas de vapor para trabajar el suelo, ¿no? Para trabajar los cultivos, ¿no? Luego vendría la 2.0. La 2.0 era la introducción de electricidad a la hora de trabajar las tierras, ¿no? La 3.0 sería cuando se introduce la robótica y la automatización. Y por último, la basada en las TICs, bueno, explotaciones inteligentes basadas en agricultura de precisión, es la que se suele denominar agricultura 4.0. Así que podemos encontrar muchos términos para esto que estoy hablando ahora. Uno de ellos es agricultura inteligente, otro es agricultura de precisión, otro es agricultura 4.0. Bueno, la idea de toda esta agricultura 4.0 o agricultura de precisión, la pongo en esta viñeta, no hace falta que entendamos inglés porque la idea principal es la siguiente, o sea, tenemos un agricultor que dispone de una serie de tecnologías, como pueden ser su teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Un tractor de última generación con un sistema GPS para saber dónde está el tractor, un monitor de cómo va la plantación, una estación meteorológica para saber el tiempo en cada momento, un monitor de cómo se va conduciendo el tractor. O sea, tiene lo último en tecnología. Pero la pregunta que se hace este agricultor es, oye, ¿todo esto me sirve de alguna forma como bola de cristal para yo poder predecir cuánto voy a producir yo en mi terreno? Y de eso es de lo que va la agricultura de precisión, de disponer de una bola de cristal, de una serie de herramientas, de una serie de software y algoritmos que me permitan saber con anterioridad qué es lo que pasa en mi terreno y cuánto voy a poder producir en mi cultivo, ¿no? Con las actuaciones que estoy realizando, pues, de distribución de agua, de elementos químicos, etc. Bueno, pues de eso es de lo que va la agricultura de precisión, de hacer uso de pues, drones que van equipados con unas cámaras especiales, que hablaremos de ellas, ¿no? Va también de tractores de última generación equipados, por ejemplo, con sistemas autónomos para que el tractor vaya solo a donde tenga que ir sin estar siendo conducido por nadie, sino que, bueno, de forma autónoma se mueva, ¿no? Y sortee, por ejemplo, árboles y piedras y vaya a recoger donde tenga que recoger, ¿no? Distintos tipos de tractores, ¿no? De plantas de almacenamiento de cultivos o de productos, pues que estén totalmente automatizadas para saber cuánto me queda, cuánto me falta, cuánto se está gastando, cuánto... ¿eh? Evidentemente también la experiencia de los agricultores es fundamental, porque de lo que se trata es de trabajar, de hacer sinergias entre la tecnología y los agricultores. Pues la experiencia de los agricultores, digamos que es lo que va a seguir funcionando aquí, ¿no? Todo esto de la agricultura de precisión no es algo nuevo. Este concepto apareció hace ya unos 40 años en Estados Unidos. Entonces, no estoy hablando de algo nuevo. De hecho, muchas de estas técnicas se están utilizando ya en muchos países. Igual en Canarias no tanto, pero yo creo que de aquí a 5 años, y espero, ¿no?, que esta tecnología pueda servir para mejorar la producción no solo de los viñedos nuestros, sino de cualquier otro producto agrícola de Canarias, los tomates o los plátanos, o lo que sea, ¿no? Entonces, es un concepto que apareció hace 40 años y que la definición, yo a veces cuando veo un concepto nuevo que quiero saber de qué va la historia, lo que hago es que me meto en internet y busco en Wikipedia de qué va este tema, ¿no? Entonces, si entramos en Wikipedia y miramos, ponemos agricultura de precisión, lo que nos encontramos es esta definición. La agricultura de precisión es una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina con otras informaciones
para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada y así mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola. Y aquí he marcado dos cosas que bajo mi punto de vista son muy importantes en esta definición. Por un lado, la importancia de los datos. Bueno, luego habla de que sean temporales, espaciales, individuales, podemos hablar de eso también ahora, ¿no? Pero lo importante son, por un lado, los datos y por otro lado, ¿para qué se utilizan esos datos? O sea, se utilizan para mejorar la productividad, para mejorar la calidad, para mejorar la rentabilidad y para mejorar la sostenibilidad. En realidad lo importante no son en sí los datos, en realidad lo importante es cómo convertir esos datos en información útil para el agricultor. Y para eso tenemos también herramientas y software que con todos esos datos podemos coger y convertirlos en información muy útil, ¿no? Eh, bueno, esta sería una de las definiciones. Wikipedia muchas veces tampoco es que sean muy precisas las definiciones que se ponen en Wikipedia y no debemos creernos todo lo que dice Wikipedia. Por eso he buscado en otro sitio una definición de agricultura de precisión y he encontrado esta que puede ser más atractiva para ustedes, que es la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Y lo que nos dice es que la agricultura de precisión es un enfoque de gestión cíclico de las operaciones del campo, basado en las tecnologías de la información y en el que se utilizan diversas fuentes de datos. De nuevo vuelve a hablar sobre la importancia de los datos, ¿no? Para fundamentar la toma de decisiones específicas de un lugar con el objetivo de optimizar los procesos de producción. De nuevo nos habla de cuál es el objetivo, optimizar los procesos de producción, igual que en la definición que vimos de Wikipedia. Bien. Bueno, si quisiéramos buscar todavía una definición mucho más simple y básica de agricultura de precisión, pues se me ocurriría proponerles esta que viene aquí. La agricultura de precisión no es más que efectuar la intervención correcta en el momento adecuado y en el lugar preciso. Así de sencillo. O sea, hacer uso de una determinada serie de herramientas, de sensores, de drones o de satélites, como veremos ahora, ¿no? De software, de algoritmos, ¿no? Para poder efectuar una intervención correcta en el momento adecuado y en el lugar preciso. Intervención correcta, ¿en qué sentido? Pues, por ejemplo, aportar unas dosis de un determinado componente, como por ejemplo nitrógeno, ¿no? Dosis adecuada a nuestros cultivos. ¿No? O depositar la cantidad de semillas necesarias pues para que el cultivo sea lo más eficiente posible, ¿no? O distribuir la cantidad de fitosanitarios requeridos según el momento en el que nos encontremos. ¿A qué se refiere la definición que propongo sobre el momento adecuado? Pues poder modificar esas cantidades que acabo de comentar, pues dependiendo de cómo se vaya produciendo nuestro cultivo. No necesariamente poner esas cantidades al principio del cultivo, al principio de todo el proceso productivo, sino según cómo se vaya evolucionando el cultivo, pues ir cambiando esas cantidades. A eso se refiere el momento adecuado. ¿Y a qué se refiere en el lugar preciso? Pues que ahora ya no tiene sentido, gracias a la agricultura de precisión, no tiene sentido echar la misma cantidad de productos en toda una parcela, por ejemplo, sino que una parcela puede necesitar un producto o una cantidad de productos distinto a una parcela que está inmediatamente al lado, o incluso dentro de la propia parcela podemos detectar que hay determinadas partes que necesitan unos componentes y otras partes que necesitan otros, o que una parte de la parcela tiene una determinada plaga y otra no. Entonces, ¿para qué vamos a echar productos para las plagas en toda la parcela cuando es solo una esquina la que tiene plagas? Bueno, eso evidentemente tiene una serie de connotaciones a nivel de beneficios que comentaré en la próxima transparencia, pero antes lo que me gustaría es ponerles esta para que se hagan una idea de cuál sería el resultado que obtendríamos si pudiéramos aplicar todos estos conceptos que les estoy comentando. O sea, imagínense que con un determinado dron y una determinada cámara, que la veremos ahora también, yo puedo obtener para 4 parcelas que tengo que me pertenecen, puedo tener mapas de colores en los que me digan para cada parcela en concreto, pues cómo está el índice de vigor de mi cosecha, o dónde hay más falta de agua o menos falta de agua, o dónde hay una plaga o dónde no hay plagas, ¿no? Y que eso se pueda definir mediante código de colores. Y yo pueda disponer de estos mapas en mi ordenador, en mi despacho, en mi casa, ¿no? Para luego ir al terreno y echar los productos que tenga que echar solo en aquellas zonas
que mis mapas me indiquen, ¿no? Bueno, pues eso sería, creo que un gran avance para mejorar la producción, ¿no? No solo un factor como este que marco aquí, NDVI, que lo comentará después un poco más Alejandro y Raúl, de qué va eso del NDVI, sino que podríamos también saber para cada parcela, pues las necesidades de potasio o de fósforo o de magnesio o incluso conocer el pH de la tierra, ¿no? Bueno, todo eso se podría obtener si aplicamos estas tecnologías que voy a empezar a comentar ahora. Pero antes de comentarlas, ya se pueden imaginar que todas estas tecnologías tienen un gran impacto en distintas áreas de nuestra vida. Hay un impacto, por un lado, claro, que es el económico. O sea, si ahora no tengo que echar productos químicos en todo mi terreno, sino solo en aquellos que realmente lo necesiten, ya por de pronto voy a gastar menos productos químicos. Eso va a empezar. Si ya no tengo que regar por igual todo mi terreno, sino solo aquel en el que veo o detecto con estos mapas que hay menos agua, menos humedad, pues ya gastaré menos agua y por lo tanto tendré un impacto económico y me ahorraré dinero. Es más, si tengo que ir con mi tractor a echar un determinado producto en una determinada zona nada más y no en toda la zona del terreno, pues también tendré una reducción de gasolina en mi tractor y estaré ahorrando dinero también. Esto que en principio es un ahorro económico, también lo es medioambiental. O sea, si estoy echando menos componentes químicos a mi terreno, porque ahora ya no se lo echo de forma global a todo el terreno, sino solo a una parte, pues estoy echando menos química en el medio ambiente y estoy teniendo más cuidado con el medio ambiente, ¿no? Evidentemente, también hay un impacto tecnológico. Vamos a aprender o vamos a necesitar aprender de determinadas tecnologías para poder hacer uso de ellas. Y finalmente hay un impacto también social por algo que les dije desde el principio de esta charla, que la forma en la que se va a trabajar el campo va a cambiar. O sea, y tenemos, ya digo, dos opciones, o bien quedarnos con los brazos cruzados y seguir como lo estamos haciendo hasta ahora, bien, es una opción, o bien apuntarnos al carro las tecnologías y aprender un poquito y saber que por lo menos esto existe y luego decidir si queremos aplicarlo o no. Pero evidentemente a nivel social la forma de trabajar en el campo va a cambiar y solo aquellos que en su currículum, como por ejemplo los estudiantes que están ahora de la Escuela de Capacitación Agraria, que están estudiando las asignaturas que están estudiando, pues aquellos que incorporen en sus estudios algo sobre estas componentes tecnológicas, pues estarán mejor preparados dentro de 5 años, de 10 años, para acometer trabajos como estos en los campos, ¿no?, de cultivo, ¿no? Así pues, ¿cómo influye la agricultura de precisión en nuestras vidas? Por un lado, hace que el sector sea más competitivo. ¿Por qué? Porque se producirá más con menos, básicamente por eso, ¿no? El empleo. Bueno, por un lado el empleo va a tender a disminuir, pero cada vez será más cualificado y saldrán adelante y tendrán más puestos de trabajo aquellos que de alguna forma estén más relacionados con las TICs y aprendan un poco el uso de estas herramientas que vamos a ver y que estamos viendo, ¿no? Por un lado, se va a ralentizar o se detendrá el éxodo a las ciudades al crear nuevas oportunidades de negocio. Y por último, también habrá un tema de seguridad alimentaria, porque estas herramientas nos van a poder ayudar a detectar la calidad de nuestros productos. Y eso hará que mejoremos los productos, ¿no? También va a haber una producción más sostenible, porque habrá menos gastos de recursos naturales, como el agua, los componentes agroquímicos, etcétera, ¿no? Y además nos permitirá, con respecto al cambio climático, detectar los efectos con anterioridad a que se produzcan y de esa forma poder predecir nuestras cosechas y cosas por el estilo. Bueno, dicho esto, ¿cuál sería en un futuro muy cercano el proceso para tomar decisiones cuando fuéramos a actuar en nuestros cultivos? Pues se basa en 3 pasos fundamentales. Por un lado, tomar una serie de datos. ¿Cómo se toman esos datos? Pues con drones, con satélites, con sensores que van a ir embarcados en esos drones y en esos satélites. En realidad, digamos que los drones, bajo mi punto de vista, lo importante no es tanto el dron en sí, sino los sensores que lleve dentro el dron. Sensores que nos pueden permitir medir distintas características de nuestro cultivo. Evidentemente, pues tenemos eso, los drones, pero también tenemos satélites y otras opciones más que veremos ahora en un momento. Entonces, lo primero de todo es tomar datos. Una vez que tenemos esos datos, que se toman gracias a los sensores, pues podremos analizarlos y extraer información. ¿Para eso qué nos harán falta?
pues una serie de tecnologías software con una serie de algoritmos. Deberíamos de empezar a ver como algo normal el escuchar palabras como data mining, inteligencia artificial, machine learning y cosas así, porque esto lo que hace es tomar muchos datos y convertir esos datos en información, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Significa eso que ustedes van a tener que aprender data mining? No. Lo que significa es que tendremos que hacer uso de un determinado software que harán otras personas, que se basarán en cosas como el data mining, ¿no? Y que nos darán como resultado mapas como los que vimos antes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la toma de datos por un lado, el convertir esos datos en información, que sería el análisis, y por último, pues actuar. ¿Actuar cómo? Pues mediante el riego, la fumigación, la vendimia, etcétera, etcétera. Sí me gustaría resaltar que en la parte esta de análisis es fundamental la colaboración entre los que nos dedicamos a la tecnología y los que se dedican a la agricultura. Porque nosotros necesitamos de la experiencia de ustedes para poder crear herramientas como estas, de data mining o algoritmos o cosas así. Nosotros desarrollamos algoritmos, pero la forma de comprobar que los algoritmos son correctos es con la experiencia de ustedes, diciéndonos, oye, pues lo que has medido aquí, lo que te está diciendo es que falta agua o faltan determinados componentes químicos, etcétera, y nosotros podemos modificar los algoritmos para que se adecúen a la experiencia que ustedes tienen en el campo, que es lo que realmente es importante. Bueno, para crear todo esto hacen falta una serie de tecnologías. He puesto aquí tecnologías asociadas a la agricultura de precisión. Y esas tecnologías son de distintos tipos. Por un lado están los sistemas de localización GPS, que ahora hablaremos sobre ellos, pero básicamente nos permiten conocer la posición exacta de un vehículo, por ejemplo, de un tractor en una determinada parcela, o de un personal de mantenimiento cuando vaya a detectar por uno de los mapas estos que enseñé antes, pues donde hay sequía o lo que sea, pues saber exactamente en qué posición está. Evidentemente, por otro lado, me hacen falta sensores para la toma de datos, ¿no? O sea, lo que nos permiten los sensores es captar datos relativos al estado de la cosecha, ¿no? Hacen falta plataformas en las que poner esos sensores, ya veremos también que pueden estar o en tierra o en el aire, ¿no? Y por último, plataformas para ejecutar tareas. Bueno, vamos a ver cada uno de estos 4 aspectos. Con respecto al sistema de posicionamiento global o GPS, pongo GPS, viene del sistema de posicionamiento global, bueno, se basa en hacer uso de un número determinado de satélites, por regla general en torno a 4 satélites, ¿no? Para saber la posición exacta en la que se encuentra una persona o un tractor o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, con esos 4 satélites podemos ver exactamente dónde está una determinada persona. ¿Eso para qué nos sirve? Sabemos perfectamente para qué nos sirve. Lo solemos utilizar con el Google Maps o con cualquier aplicación de móvil con mapas para cuando queremos llegar a un determinado sitio, ¿no? O en el coche, o también se está utilizando cada vez más en tractores para saber el camino correcto que debemos seguir cuando estamos haciendo recogida de cultivos o, o plantando o regando o cosas por el estilo. Estas son algunas razones por las que utilizar GPS en tareas agrícolas. Por un lado, mejorar la eficiencia y reducir los costes cuando nos movemos con los tractores, ¿no? Optimizando, por ejemplo, las rutas que tenemos que seguir, o trabajar sobre líneas en el campo que podamos tener prefijadas, ¿no? Poder trabajar de noche o con visibilidad reducida. Si tenemos GPS, pues podemos hacerlo de forma más sencilla, ¿no? Simplemente por el hecho de tener seguridad y confort del agricultor para poder manejar el tractor, conducir como un experto, evitar obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, después de los sistemas de posicionamiento global, estarían los sensores, que es en lo que más trabajo yo, ¿no? Yo y el grupo que está trabajando conmigo, ¿no? Entonces, los sensores podemos encontrar, por un lado, sensores estáticos, o están quietos en una determinada posición, o dinámicos, que se están moviendo, ¿no? En segundo lugar, los podemos encontrar que estén en tierra o que estén en el aire. No necesariamente en tierra significa que estén estáticos. O sea, yo puedo tener un sensor en un tractor y que el tractor se esté moviendo. Entonces, puedo tener en tierra sensores que estén estáticos, que, pues, por ejemplo, una estación meteorológica que yo la deje clavada en una zona de mi terreno, o pueden ser también dinámicos si los llevo, por ejemplo, en un tractor. En el aire, por regla general, van a estar moviéndose, suelen ser dinámicos, ¿no? Y los tipos de sensores, pues los tenemos de mucho tipo. Por ejemplo, en tierra, por eso los he puesto en azul, pues podemos encontrarnos sensores que nos midan el nivel de acidez del suelo o sensores de pH.
sensores de humedad para saber si el riego del suelo ha sido homogéneo o si se está perdiendo agua o si no está llegando agua a una determinada zona del terreno. Sensores de conductividad para ver los nutrientes que hay en el agua que utilizamos para el riego. Estaciones meteorológicas, que ya ayer les debieron de haber dado una charla sobre estaciones meteorológicas, que nos midan, por ejemplo, parámetros como el viento, el sol, la lluvia o la temperatura. Sensores de otros tipos, como pueden ser turgencia de hojas para ver la cantidad de agua en la planta, o sensores que nos midan nitratos, fosfatos y potasios, o bueno, ya saben, conocen mucho más que yo, para la uva, los refractómetros digitales para medir el grado Brix de las uvas, ¿no? Esos serían sensores tipo estático, ¿no? Y luego tenemos una serie de sensores que podríamos llamar sensores en el aire, embarcados en drones y cosas por el estilo, que pueden ser cámaras de visión física del terreno, también se suelen llamar cámaras RGB. RGB viene de rojo, verde y azul, que son los 3 colores básicos a partir de los cuales una cámara puede componer todos los demás colores, ¿no? Veremos también en el capítulo próximo los sensores multiespectrales e hiperespectrales que nos permiten conocer el estado de salud de un terreno, si hay plagas, etcétera, ¿no? E incluso sensores térmicos que nos permiten ver la temperatura, el estrés de agua, falta de agua, etcétera, en el terreno, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirven esos sensores? Pues nos sirven para ver más allá de lo que el ojo humano puede ver. Esto es una transparencia que les pondrá luego Raúl o Alejandro, que es lo que se llama el espectro de luz. O sea, la luz en realidad se manifiesta en la naturaleza de muchas formas distintas. Nosotros, con nuestra propia vista, estamos acostumbrados a ver una región muy pequeña del espectro de luz, que es esta que está aquí. Esto sería lo que se denomina el espectro visible, y es lo que el ojo humano puede ver. Pero tanto hacia la derecha como hacia la izquierda del espectro visible, encontramos otros tipos de luz. Por ejemplo, la luz en el infrarrojo, las microondas es un tipo de luz también, los rayos X también es un tipo de luz. Sin embargo, eso no lo podemos ver con los ojos. Lo ideal sería poder disponer de una serie de sensores que nos permitan, además de ver lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos, ver más allá de lo que nosotros vemos con los ojos, ¿no? Y poder complementar esa información, por ejemplo, en el infrarrojo, con la información en el visible. Claro, cuantos más datos tengamos, más información podemos extraer, y de eso es de lo que se tratan los sensores, sobre todo los sensores que suelen utilizar en agricultura de precisión. Y es que sean sensores que no solo captan la luz en el visible, sino en el visible y en el infrarrojo. De alguna forma es una especie de es una forma de decir que voy a poder ver con estos sensores algo que es invisible al ojo humano, como es el infrarrojo. Bueno, para que nos hagamos una idea, la luz tiene una forma, que son una especie de ondas, ¿no? Y esas ondas tienen una serie de características. La luz en el visible va de una característica que se llama desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Y nosotros disponemos de cámaras que te pueden llegar hasta los 1000 nanómetros o incluso hasta los 1700 nanómetros. Y todo eso es invisible al ojo humano. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, una de nuestras cámaras en el laboratorio, sería esta parte de aquí naranja que está aquí, que está analizando una serie de uvas. Un experimento que estamos intentando hacer es analizar esas uvas con esa cámara, en la que vamos a ver el infrarrojo también, e intentar correlacionar los datos de la cámara con los datos que nos dé un refractómetro digital. Y sin tener que exprimir una uva para ver el grado Brix que tiene, simplemente con la cámara poder detectar cuál es el grado Brix de la uva. Imagínense tener eso, por ejemplo, en una bodega y con 2000, 3000, 5000 uvas y una cámara, poder en un momento dado decir, sin tener que usar refractómetro digital, decir, oye, si tú utilizas todas estas uvas para tu vino, potencialmente podrías tener un grado de alcohol de tanto. Bueno, eso es una idea que tenemos en mente, que estamos trabajando en ella, que todavía no hemos conseguido resultados, pero que bueno, es una labor de investigación, un proyecto de investigación en el que estamos trabajando para poder determinar, predecir el grado de alcohol de un vino sin tener que hacer uso de refractómetros digitales y tener que estar exprimiendo uvas, ¿no? Pero también podríamos hacerlo con manzanas. En el visible yo puedo ver una manzana como esta, que parece que está muy sana, y sin embargo en el infrarrojo mirarla con una cámara multiespectral, mirarla y ver que hay determinadas zonas que en el visible no se ven, pero que en el infrarrojo se ve que está, pues la manzana pues está, pues bueno, pues pasada o está podrida o cosas por el estilo, ¿no? No solo con manzanas, esto lo podemos hacer también
con obras de arte. O sea, Picasso decía que solo hay una forma de ver las cosas hasta que alguien nos muestra cómo verla con otros ojos. Esos otros ojos podrían ser estas cámaras y ver, por ejemplo, en el infrarrojo qué es lo que hay escondido debajo de este cuadro, debajo de este cuadro de Pablo Picasso que se llama La habitación azul. Y si lo miramos en infrarrojo, veremos que hay una serie de imágenes escondidas que a simple vista no las veríamos, pero que con estas cámaras que ven lo invisible sí se puede ver lo que hay debajo. ¿Vale? Bueno, se están haciendo estudios con estas cámaras, pues con otros tipos de cuadros como este de aquí, la Mona Lisa, etc. ¿En qué plataformas podemos meter estos sensores que nos permiten ver lo invisible? Pues hay muchos tipos de plataformas. Si estamos a nivel de tierra, pues podemos tener desde estaciones meteorológicas a tractores de última generación con sensores de distinto tipo e incluso lo que solemos tener son centros de control que permitan controlar otros dispositivos aéreos, recibir datos, procesarlos, etc. Pero si nos elevamos un poquito más en altura y vamos en torno a los 100 metros, nos encontramos con drones, que es principalmente con el tipo de plataforma con la que nosotros trabajamos. Drones que llevan embarcados cámaras de este tipo, cámaras multiespectrales e hiperespectrales que nos permiten ver lo invisible. Si subimos un poquito más, veremos, espero que en los próximos meses, en Canarias, una serie de aviones no tripulados que pueden estar 30 horas volando sin parar y que pueden llevar dentro pues, cámaras térmicas, cámaras hiperespectrales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proyecto en el que estamos trabajando ahora, queremos ver la posibilidad de que estos aviones lleguen a Canarias, yo creo que será cuestión de antes de verano, tendremos ya algunos ejemplos de esos aquí, ¿no? Si subimos a los 10.000 metros de altura, ahí nos encontramos los aviones comerciales. Y si subimos un poquito más, nos encontramos los aviones militares, los típicos drones estos de los americanos que aparecen en las películas, etc. Pero si subimos un poco más, hay otra tecnología muy interesante que es esta de aquí, que se denominan hubs. Voy a apuntarlo aquí. Que espero que de aquí a 5 o 7 años podamos oír hablar mucho más de ellos aquí en Canarias. Estos suelen estar en torno a 20 kilómetros de altura y son una especie de globos teledirigidos que tú los posicionas a 20 kilómetros de forma estática sobre Canarias, por ejemplo. Y con una cámara, pues te pueden abarcar una superficie muy grande, pues tal vez toda la superficie de Canarias o una parte de Canarias y estar permanentemente monitorizando nuestros cultivos con una serie de cámaras que pueden llevar embarcadas en esta parte de aquí. HAPS viene de High Altitude Pseudo Satellite. ¿Vale? O sea, digamos, satélite, pseudosatélite de gran altitud. Y si subimos algo más, en torno a los 800 kilómetros de altura, pues ya estarían orbitando alrededor de la Tierra satélites que también llevan dentro embarcadas cámaras como estas que he comentado, multiespectrales, hiperespectrales, etcétera, para poder también monitorizar cultivos. Un ejemplo de este tipo de satélites que se suele utilizar mucho para temas de agricultura de precisión son los satélites Sentinel. Suelen volar un poco por debajo de los 800 kilómetros, llevan cámaras de este tipo dentro de ellos, ¿no? Son varios satélites los que hay, ¿no? Claro, cada una de estas tecnologías tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de los Sentinel y de los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra es que al estar tan altos pueden abarcar mucha superficie de la Tierra cuando pasan por encima de la Tierra. Sin embargo, los drones, al volar a 100 metros nada más, pues la superficie que podemos coger de un terreno es más bien pequeña. Sin embargo, los satélites tienen también una pega, y es que para que un satélite pase exactamente por el mismo sitio de la Tierra, pues pueden pasar pues, tal vez 4 o 5 días, con lo cual no tendríamos en tiempo real qué es lo que pasa con nuestro cultivo. Puede haber una plaga de oidio, por ejemplo, que esté afectando a nuestro cultivo y nosotros no verla hasta 5 días después de que haya llegado. Incluso puede ocurrir que cuando el satélite pase por encima de nuestro terreno dentro de 5 días, puede ocurrir que haya nubes y no se pueda detectar la plaga, con lo cual tendría que esperar 5 días más. Entonces, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. La mayor desventaja de los drones, ahora mismo, la autonomía. La autonomía de un dron está siendo en torno a los 20 minutos, 25 minutos. Pero con eso da tiempo para unas cuantas hectáreas de terreno. Bueno, esto es uno de los drones que nosotros tenemos. El dron lo compramos, la cámara la compramos. La cámara es esta que viene aquí debajo. Y lo que hemos hecho ha sido instalar electrónica en esa cámara, que iría por aquí encima, en esta parte de aquí encima. Déjame ver que lo pongo. En esta parte por aquí, iría la electrónica de la cámara. Hemos hecho todo el software para capturar datos y es una cámara hiperespectral. Es una cámara
que nos ha costado en torno a 15.000 euros y el dron otros 15.000 euros. Y con la electrónica que hemos hecho, pues sería un producto de en torno a 50.000 euros. Claro, no podemos pretender que un agricultor gaste 50.000 euros para tener un aparato de estos. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con el proyecto Apogeo es crear algo similar, pero de muy bajo coste, pues igual en torno a los 5.000, 6.000 euros en vez de a 50.000 euros. Con nuestra propia cámara que hemos creado, que ya la verán en la próxima charla, ¿no? Con nuestros propios drones que estamos fabricando y cosas por el estilo. Este es otro dron, este no es nuestro, ¿no? Pero que sirve, por ejemplo, para echar determinados productos por medio de sprays o para temas de riego o cosas por el estilo. Estos son los drones, los aviones que les digo que pueden volar en torno a 3.000 metros de altura y que espero que veamos muy pronto aquí en Canarias. Es un proyecto en el que estamos trabajando para que esta empresa venga, esta y otras más, vengan aquí a Canarias y que nos pueden servir pues también para grandes terrenos, para superficies más grandes y poder hacer inspección o monitorización de los campos agrícolas, ¿no? Este sería un ejemplo de un HAPS. Esto no está todavía, está en fabricación y seguramente en Canarias y en concreto en Fuerteventura veamos muy pronto algunos experimentos con productos como este, ¿no? Esto va a estar localizado a 20 kilómetros de altura y con unas cámaras dentro poder detectar, pues monitorizar nuestros campos agrícolas, ¿no? Y bueno, un satélite como el Sentinel, que es este, que estaría en torno a 780 kilómetros de altura. Aquí vemos alguna maquinaria agrícola ya en tierra, ¿no? Esta sería una, esta sería otra para lechugas, ¿no? Pero hay otra también, por ejemplo, esta, Grape, que es para temas de viñedos, ¿eh? Para poder analizar viñedos con una serie de cámaras, ¿no? Y poder sobre tierra ir añadiendo viñedos. Y bueno, esto es simplemente un ejemplo de un proyecto europeo en el que estuvimos trabajando, que no voy a entrar en detalle porque ya me estoy pasando de hora, ¿no? Pero básicamente de lo que trataba el proyecto es, nosotros ideábamos un dron con una cámara hiperespectral que detectaba dónde había deficiencias en el campo, en el cultivo. Esa cámara transmitía esos datos a una maquinaria totalmente autónoma y la maquinaria se movía sola a esa zona pues para echar productos o echar riego o cosas por el estilo. Esto fue un proyecto ya finalizado el año pasado. El nombre era este de aquí, Enable S3. Bueno, pues todo esto nos sirve para evaluar el vigor del cultivo, la eficiencia fotosintética, bueno, una serie de características que son las que he explicado antes, los beneficios que nos puede dar todas estas tecnologías en nuestro campo de cultivo, ¿no? Y algunos ejemplos de empresas o de bodegas que lo están utilizando en España. Pues, por ejemplo, la bodega La Hoz, en Castilla-La Mancha, está utilizando drones y cámaras no hiperespectrales, pero multiespectrales, que es un poco más básica que la hiperespectral, como verán después. O las bodegas Pago de Vicario, o las de Emilio Moro en Valladolid, también está utilizando tecnologías como estas, ¿no? Tienen, incluso algunas de ellas tienen su propio departamento de I+D, de investigación y desarrollo, para desarrollar sus propios productos, etcétera, etcétera, ¿no? Las bodegas Matarromera en Valladolid, o las Pago de Carrovejas en Valladolid, o también en Pontevedra, pues Terras Gauda, ¿no? Y algunos números que podemos ver en los que se han beneficiado estas bodegas. Pues por un lado, en Terras Gaudas, en el año 2018, pues con respecto al 2017 consiguieron disminuir un 20% los fitosanitarios y disminuir un 15% los abonos y consumir menos combustible en la maquinaria que tenían agrícola, ¿no? Claro, todo eso es un ahorro económico, pero también una reducción en el impacto en el medio ambiente. Si vemos los números de la bodega La Hoz en el año 2017 con respecto al año 2016, mejoraron la producción en un 12%, consiguieron ahorrar en riego un 11%, disminuir la cantidad de abonos en un 7% y además pudieron estimar la producción pues, antes de hacer la recogida y todo esto, ¿no? Bueno, aquí simplemente dejo algunos ejemplos en los que no voy a entrar, ¿no? De qué es lo que dicen algunos enólogos y personal de algunas bodegas, ¿no? Como Emilio Rodríguez, que es enólogo de Terras Gaudas, o el director de investigación y desarrollo de las bodegas Matarromera, ¿no? Más o menos vienen a decir todo lo que he comentado yo en esta charla, ¿no? Pues bodegas Campillo, ¿no? O en las bodegas Emilio Moro, ¿no? Vienen a decir pues que los drones pueden ser herramientas muy útiles para todo esto, ¿no? Y que con una sola imagen como la que vemos aquí, pues podemos obtener mucha información sobre el estado de salud de mi viñedo o de mi campo agrícola, ¿no? Entonces, para finalizar, solo algunas conclusiones, ¿no? Por un lado, la agricultura de precisión contribuye de manera significativa a la seguridad alimentaria y a la producción de nuestros cultivos.
Y tenemos dos opciones, o bien ignorar esta tecnología o este concepto de agricultura de precisión, o unirnos al carro y apuntarnos a él, que creo que sería lo más inteligente. Eso no significa que dejemos de ser útiles al campo todos aquellos que tienen experiencia en la agricultura, todo lo contrario. Van a seguir siendo esas personas las que tomen esas decisiones. La agricultura de precisión solo va a servir de ayuda a la hora de tomar esas decisiones. Por otro lado, la agricultura de precisión puede promover unas formas más sostenibles de explotación agraria, reducciones en temas químicos, reducciones en el uso del agua, etcétera, ¿no? Va a provocar un cambio social amplio. Además, va a necesitar de aprendizaje de nuevas capacidades, ¿no? Hace falta aprender capacidades tecnológicas, ambientales, administrativas, etcétera, ¿no? Y por último, también dejar un apunte de que esto, hasta donde yo sé, no se está utilizando mucho hasta ahora, pero sería interesante hacerlo y de hecho nosotros estamos investigando en eso, y es no solo en aplicar la agricultura de precisión al campo durante el periodo de cultivo, sino también dentro de la propia bodega a la hora de elaborar los vinos, pues el poder utilizar muchas de estas tecnologías para mejorar la producción de esos vinos y predecir, por ejemplo, el grado de alcohol que van a tener los vinos, ¿no? Y con esto yo he terminado. No sé qué hora es, las 55. Yo creo que tenemos 5 minutos, sin Mercedes, si te parece bien y si hay alguna pregunta, pues para contestarla o entrar en algún debate antes de presentar luego yo a Raúl y a Alejandro. No sé cómo lo ves. Mercedes, no te oigo. Delia, que tiene silenciada Mercedes. No, no la tengo silenciada. ¿Puede activarlo? Merche. ¿Puede reactivar el micrófono? Bueno, o si alguien quiere activar, alguien puede activarlo y hacer la pregunta directamente sin pasar por Merche, tal vez. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ya. Inténtalo ahora. Vale. Perdona, ahora, es que estaba desactivado. Perdona, Vale. José, había una preguntita que dice cómo afectará la agricultura de precisión a las pequeñas explotaciones, ¿qué alternativas tendrían? Me parece una pregunta muy buena porque una de las controversias que hay es sobre si esto realmente sirve. O sea, vamos a ver, si yo tuviera un terreno de 1 hectárea o de 2 hectáreas, pues seguramente no me plantearía el hacer uso de un dron y de un gasto de 6.000 euros como el que pretendemos que haya que hacer, ¿no?, en el futuro, ¿no?, con un dron y una cámara espectral, sacarte el título para poder pilotar el dron, etcétera. Lo normal sería para áreas más grandes, que no suele ser lo común en Canarias, pero lo que sí suele haber en Canarias son consorcios de varios agricultores, cooperativas, ¿no?, en las que pueden tal vez compartir esta tecnología para distintos terrenos de una misma cooperativa, ¿no? Entonces esa sería, bajo mi punto de vista, la opción más correcta. Ahora, para terrenos pequeños, sinceramente, yo creo que para un terreno pequeño me parece normal y me parece bien, pues, los métodos tradicionales que se están siguiendo. La otra pregunta dice, para minifundio supongo que saldrán operadores de drones que realicen este trabajo por horas. Efectivamente. Vamos a ver, aquí lo que hay y lo que está ocurriendo en Europa son dos posibles opciones. Y es que la propia bodega o el propio viticultor tenga su propio dron con su propia cámara multiespectral y tenga el título y pueda volar todos los días o cuando le dé la gana y tomar los datos que quiera y generar los mapas que enseñé antes. Esa es una opción. Y la otra opción es que hay empresas que suelen suministrar un servicio de tal vez un vuelo o 2 vuelos al mes, dependiendo del número de vuelos, pues te cobrarán más o te cobrarán menos. Y entonces una vez al mes o una vez o 2 veces al mes te dan unos mapas que tú puedes ver en tu móvil o en tu tablet o en tu ordenador para saber cómo va la cosecha tuya, si te ha aparecido alguna plaga, si hay problemas de riego, si hay falta de nutrientes, etcétera, etcétera. Efectivamente son las dos formas que ahora mismo hay planteadas. En Canarias es complicado la segunda, porque al ser 7 islas separadas, pues si la empresa, por ejemplo, está en Gran Canaria, igual no le vale la pena tener que estar viajando a La Palma para dar servicio a una bodega nada más, ¿sabes? Entonces,
es un poco complicado, pero bueno, se podrían analizar distintas soluciones para este tema, ¿no? Pues el ver, por ejemplo, que sean varias bodegas que se unan en La Palma Estupendo, y que José. Pues entre muchísimas todas, ¿no? gracias por tu fantástica charla y tan didáctica. Y si quieres presentar tú al siguiente ponente, que le conoces mucho más que yo, ¿vale? Vale, pues sí, pues ahora la charla que viene ahora va a profundizar un poquito más en lo que serían los sensores que van embarcados en los satélites, en los drones, como son cámaras multiespectrales, cámaras hiperespectrales, etcétera. Y la van a dar entre Alejandro Morales y Raúl Guerra, que trabajan conmigo en el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. Ellos han desarrollado mucha de esta tecnología que yo les estoy hablando, pues la han desarrollado ellos en nuestros laboratorios. No sé si está por ahí ya Alejandro y puede